Hoy quiero comentar con ustedes esta teoría. Es una teoría que es muy famosa en el mundo de la investigación, pero también en el mundo de la ciencia, incluso también en la filosofía se reflexiona mucho. ¿Es nuestra realidad creada por humanos del futuro? ¿Vivimos en una realidad simulada? ¿Es una simulación? Es algo que muchos se han preguntado alguna vez. Quiero analizarla porque esta teoría tiene una parte que es falsa, pero también tiene algunas partes de verdades. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este video. Para un connotado investigador, nuestra realidad no sería lo que pensamos, sino que plantea que podría ser creada por humanos del futuro, civilizaciones mucho más avanzadas. Rich Terrill, informático del Jet Propulsion Laboratory de NASA, cree que nuestro universo podría muy bien ser una simulación con habitantes artificialmente inteligentes que creen en su mundo. Es decir, que nosotros tendríamos la ilusión de que estamos vivos y que, bueno, todo esto sería una simulación. El señor Terrill dijo: vivimos en una generación de esos dioses que crean estos universos, como si inteligencias, civilizaciones, razas mucho más avanzadas en tiempo, en tecnología, tuviesen las suficientes herramientas para crear realidades virtuales como esta y simular una existencia, ¿no? Como en el caso de la existencia humana. Eso es lo que Terrill reflexiona. Terrill quiso decir es que nuestra realidad fue creada por gente del futuro y no es el único. El matemático, filósofo y físico Nick Bostrom de la Universidad de Oxford piensa lo mismo. Bostrom dijo: aunque el mundo que vemos es real, en cierto sentido, no se sitúa en un nivel fundamental de la realidad. Vivimos en un programa informático creado por algún tipo de raza superinteligente. En sus afirmaciones, Bostrom parte del principio copernicano. El astrónomo que popularizó la idea de que el Sol era el centro del sistema solar afirmó que la Tierra no es nada especial. Técnicamente podríamos estar en cualquier planeta del mismo tamaño, orbitando cualquier estrella del mismo tamaño, y el universo nos parecería casi igual que ahora. Es decir, que las condiciones privilegiadas que podríamos tener, ¿no? Estar ubicados en un sistema solar a una distancia adecuada del Sol para que se pueda dar la vida en este planeta, aunque pensamos que eso podría ser al azar, como piensan algunos científicos, o algo producido por un ente divino, un ser creador, como se piensa en las religiones, que generó todo para que se diera la vida, ambas posturas pues estarían alejadas de la realidad según esta teoría, porque realmente todo es una simulación. Realmente podríamos estar en cualquier sistema solar, en cualquier planeta, y las condiciones serían las mismas, porque todo esto estaría programado para que funcione así. No hay nada de especial, ¿no? Bostrom también afirma: si los extraterrestres o los humanos del futuro crearan una tierra virtual con un superordenador, no hay ninguna razón por la que no pudieran hacer 1.000.000 de ellas. Así que los números están en nuestra contra. Puede haber miles de millones de mundos simulados y como mucho uno real. El principio copernicano dice que, sobre esta base, es más probable que nos encontremos en una de las simulaciones que en la realidad. ¿Podremos saber alguna vez si la hipótesis de la simulación es correcta? Bostrom cree que siempre existe la posibilidad de que algún día podamos encontrar una pista deliberada o accidental oculta en la simulación. Pero esto es lo peor. El astrónomo de Harvard, Abraham Loeb, afirma que si confirmáramos que nuestra realidad no es real, ya nada importaría. Todas las leyes y el propio sistema comenzarán a derrumbarse inmediatamente, comenzará la desintegración de la sociedad. Preston Green, profesor asociado de filosofía de la Nanyang Technology University en Singapur, va aún más lejos. Sostiene que si los científicos encontraran la forma de confirmar que nuestro universo es una simulación, el juego podría haber terminado. Y en un artículo del New York Times, él publicó: si pudiéramos demostrar que vivimos dentro de una simulación, eso podría obligar a nuestros creadores a detener la simulación, a destruir nuestro mundo. Claro, porque todo se descubriría, ¿no? También algunos opinan, ¿no? Sobre todo en el mundo de la búsqueda, incluso me lo han puesto en comentarios, de que nosotros vivimos en un universo que es la copia del universo real.
Entonces, que bueno, lo que nosotros vemos como universo, como estrellas, como planetas, todo es una simulación y que nosotros estamos en un plano dimensional. Es decir, es una mezcla entre la teoría de la Tierra plana y la teoría heliocéntrica, ¿no? Que sí existiría un universo, unos planetas reales, pero que nosotros estamos apartados, encarcelados en una especie de cuarentena en un plano dimensional hasta vivir un proceso de avance, de ascenso o hasta que tengamos el nivel adecuado para integrarnos a esa creación verdadera. Esta es otra teoría que circula, ¿no?, en todo el mundo de la investigación. Entonces al final voy a dar mi visión de todo esto basado en el documento del libro secreto de Juan. ¿Y por qué me voy a basar en ese documento? Porque es de los pocos que revela qué ocurrió en la creación en un tiempo específico donde hubo una desviación, donde hubo un desorden. Y de ahí en adelante, a partir de ese caos, es que se comenzaron a crear distintas dimensiones alejadas de ese principio original, y una de esas dimensiones es la nuestra, ¿no? La dimensión humana y en toda esta situación que estamos viviendo. Pero ¿es una simulación o es algo real? Eso es lo que vamos a estar reflexionando. Pensar en el creador del universo simulado acerca mucho la ciencia moderna a la teología. Las nuevas teorías nos acercan a las primeras nociones de la humanidad sobre un mundo en el que un creador nos vigila desde más allá del universo. ¿Por qué nos creó? Solo podemos adivinarlo y quizás sea mejor que nunca lo entendamos. Ahí está planteada esta teoría de la famosa simulación por un creador o una civilización súper avanzada que, bueno, juegan a ser dioses y en ese juego crearon a la raza humana en un universo simulado y bueno, vivimos en una realidad que parece 100% verídica. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a pensar que esto podría ser una simulación? Porque si tenemos esa duda, si como humanidad o una parte de la humanidad en algún momento hemos pensado que esto no parece real, es porque quizás tenga un fundamento de realidad. Es porque sentimos que algo falta. Sentimos que no pertenecemos a la dimensión en la que nos movemos y por eso logramos percibir que hay algo más allá de nuestra realidad. Y algunos se aventuran a decir pues que esto es una simulación. Por eso es que surge este planteamiento y esta teoría. Y ahora vamos a ver, según nuestra visión, qué es lo que puede tener esto de falso o de real. Para comenzar este análisis tenemos el libro secreto de Juan. Y nos vamos a dirigir al primer capítulo, desde el versículo 2. Vamos a leer un poco este párrafo para entender el contexto, ¿no?, de lo que nos menciona el libro. Un día cuando Juan, este es Juan el evangelista, el hermano de Jaime, los hijos de Zebedeo, subió al templo y sucedió que un fariseo llamado Arimaneo se le acercó y le dijo: ¿Dónde está tu maestro al que has estado siguiendo? Juan le dijo: ha vuelto al lugar de donde vino. Está hablando de Jesús, por supuesto. El fariseo le dijo: este nazareno os ha engañado gravemente, ha llenado vuestros oídos de mentiras, ha cerrado vuestras mentes y os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres. Cuando yo, Juan, oí estos comentarios, me alejé del templo en busca de un lugar solitario. Estaba muy triste y dije para mis adentros. Es decir, en ese momento Juan se sintió atacado por este judío que lo confrontó y lo cuestionó y lo puso a dudar acerca de todo lo que Jesús le había enseñado, y él reflexionaba en ese momento si había hecho bien, había hecho lo correcto en dedicarse a seguir ese mensaje, ¿no?, y el propósito que Jesús trajo al planeta Tierra. Él comienza a preguntarse: ¿cómo fue elegido el Salvador? Son unas preguntas profundas y que cualquiera quizás se pudiera hacer. ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre? ¿Quién es su Padre, el que le envió? ¿A qué clase de reino eterno iremos? Entonces aquí se cuestiona sobre el lugar al que Jesús en varias ocasiones mencionó del que él venía y también al que irían aquellos que forjaran esa condición crística. Entonces dice acá: ¿por qué? ¿Qué nos decía cuando nos dijo: este reino eterno al que iréis es una copia del imperecedero reino eterno? Mas no nos enseñó qué clase de reino era ese. Entonces aquí llama algo la atención, y es que Jesús les hablaba de un lugar, un espacio, una dimensión que era una copia del verdadero reino eterno. Eso se lo cuestionaba Juan, eso se los enseñó Jesús y él aquí pues lo reflexiona. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en la creación original,
Hay unas condiciones que son fieles al principio que el mismo libro secreto de Juan relata más adelante. Pero a su vez hay unas dimensiones que surgieron posteriores a ese principio. Es lo que, por ejemplo, más adelante el libro secreto de Juan llama, por ejemplo, la cuarta humanidad de Elelet, un reino que fue instalado para que en esa dimensión habitaran ciertas almas, ciertos espíritus que ignoraban la plenitud del origen perfecto. Fue una dimensión que fue creada precisamente para encapsular a esas creaciones allí. Y luego, cuando se produce la desviación en esa dimensión de Elelet, de la cuarta edad de hierro, entonces surge una nueva dimensión, que es el tiempo y reino de Yaldabaoth. Es una dimensión de vibración mucho más baja, unos reinos de tinieblas mucho más densos, mucho más materiales, que son dimensiones que originalmente no pertenecen a esa creación fiel y verdadera desde el principio. Entonces, hay dimensiones en la creación que son copias de otras. Eso es lo que Jesús, ¿no?, en el mensaje, interpreto yo, les quiso decir. Cuando seguimos indagando en el libro secreto de Juan, nos dice en el capítulo 7, Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Entonces, estos reinos donde fue producido Yaldabaoth son unas dimensiones donde las humanidades del tiempo de Sofía se desviaron. Y de esas dimensiones es la que dice este libro que Yaldabaoth se alejó, es decir, las razas oscuras que fueron producidas por la desviación de humanidades anteriores empezaron a separarse cada vez más de estos reinos por su baja vibración y comenzaron a expandirse en nuevas dimensiones penumbrosas de tinieblas que fueron creadas en ese tiempo de caos en el universo. Entonces dice acá, era fuerte Yaldabaoth y creó para sí otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Entonces, cuando Yaldabaoth, que es el símbolo de esa memoria oscura que se creó en el universo, y es una memoria oscura que estaba integrada por humanidades desviadas. No pensemos que Yaldabaoth era un fantasma, ¿no?, o un dragón literal. Eran humanidades desviadas que se alejaron cada vez más de esos reinos anteriores, y en esas dimensiones que fueron creando y se fueron expandiendo en sus mundos de penumbra, pero estas dimensiones ya no eran iguales a los reinos anteriores. Estas dimensiones se fueron condensando y eran dimensiones más materiales. Los reinos materiales, los reinos de la materia densa comenzaron a surgir en la creación. Las humanidades y los reinos anteriores no eran físicos, eran de luz, eran de espíritu, no tenían cuerpos como los de nosotros. No habitaban, por supuesto, en planetas físicos porque no había nada físico en esas dimensiones, no existía nada físico, todo era luz, espíritu. Entonces las dimensiones y reinos que se fueron creando al descender se condensaron y cada vez se fueron solidificando. Esa materia se solidificó y se volvió penumbrosa, que es lo que el libro secreto de Juan va relatando, ¿no? Cuando Yaldabaoth crea sus demonios, sus 365 demonios, sus 7 cabezas, y al final deciden crear un humano con cuerpo físico, que es toda la historia del Adán, para que ese Adán le diera el poder de la luz. Porque si bien estos seres penumbrosos vivían en sus tinieblas, en su oscuridad, necesitaban alimentarse de humanidades que portaran y contuvieran la luz en su interior. Porque ya no pudieron seguirse alimentando en el tiempo de Sofía, de Elelet, donde fueron abortados, porque de ahí se alejaron, de ahí fueron expulsados, fueron rechazados por una parte de esa humanidad que no se desvió. Entonces necesitaban seguir alimentándose de esa energía espiritual de luz de otras humanidades. Y como ya no podían acceder a las anteriores, entonces decidieron crear una humanidad para alimentarse de ella. Y ellos deciden crear un cuerpo físico. Este cuerpo físico no se movía y ahí es donde la luz interviene para insuflarle el espíritu al Adán. El Adán se levanta más poderoso que ellos y ellos deciden manipular al Adán para que no se le saliera de control y pudiera ser su esclavo y seguirse nutriendo de la energía espiritual del Adán. Entonces por acá lo dice. Entonces por acá dice, cuando hablamos de los reinos, cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos,
y era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. Entonces aquí podemos reflexionar lo siguiente en el tema de una realidad simulada o creada por supuestos humanos del futuro. Lo que realmente ocurre es lo que el libro secreto de Juan relata en símbolos. Hubo un tiempo en la creación donde habitaron las primeras humanidades de luz, de espíritu, humanidades que no eran físicas. Era el tiempo donde la existencia en la creación tenía un único principio y esas humanidades eran fieles a ese principio. No existían dimensiones ajenas a la luz y esas creaciones se sujetaban a las leyes que sustentaban la vida. No habían otras realidades, no existía una realidad diferente a esa. Pasó el tiempo, miles y miles de eras en el tiempo, y las humanidades se expandieron. En esa expansión y por el albedrío, las humanidades fueron tomando decisiones que las fueron alejando de ese principio original y cada vez más fueron perdiendo esa fidelidad a la luz. Por lo tanto, por causa y efecto, se fueron creando otras dimensiones, otras realidades, ya un poco más ajenas a lo que eran esas leyes fundamentales que crearon el todo. Hasta un tiempo donde una de esas humanidades se alejó tanto, se alejó por completo y se desviaron. Terminaron creando una dimensión retorcida energéticamente hablando. Y entre más y más se alejaron, terminaron creando una dimensión material, porque sus cuerpos se solidificaron, sus mentes se volvieron lentas y pesadas, y la materia comenzó a ser parte fundamental de la existencia de esas humanidades. En ese proceso se crean razas posteriores, ya mucho más físicas, más dependientes de emociones, de instintos, de materia como tal para vivir. Y ahí es donde surge, en medio de estas razas, la idea de crear un humano para alimentarse de él, como lo mencionaba ahorita. Pero este humano era físico, porque ellos, perteneciendo a las dimensiones físicas, no podían crear espíritu, solo cuerpos. Sin embargo, la luz decide insuflar en las dimensiones y en el reino del primer gobernante, como dice el libro secreto de Juan, el espíritu al Adán, para que esas humanidades que fueron creadas posteriores al caos pudiesen retornar a la luz y pudiesen ellas mismas, esta raza adámica, al futuro, destruir aquellas civilizaciones, aquellas razas que se desviaron por completo. Porque estas razas desviadas crearon al Adán con el propósito de que él fuese su esclavo y pudiesen vivir a costillas del Adán. Pero lo que ellos no saben es que la luz, al insuflarle el espíritu al Adán, sería el mismo Adán quien, al avanzar, al ascender, al despertar, al llegar a una condición y una dimensión que le permitiese desterrar todo rastro de oscuridad y manipulación en él, dejaría atrás la influencia de estas razas oscuras y ellas ya no pudieran alimentarse de esta raza adámica. Por lo tanto, ese sería su final. El mismo humano que ellos, entre comillas, dijeron haber creado, sería el mismo humano que al futuro los destruiría. Pero entonces, este humano tendría que vivir en un reino material, porque tenemos cuerpos físicos. Y este reino material, esta dimensión, este universo, estos planetas como el de la Tierra, estos sistemas en los que se desarrollan humanidades físicas como nosotros, efectivamente son una copia del imperecedero reino eterno. Pero al ser una copia, queridos amigos, no quiere decir que no sean reales. Esto es una realidad. Esta existencia que vivimos, esta experiencia que estamos teniendo es completamente real. No es una simulación. Es una situación, eso sí, temporal que se dio en el universo por la desviación. Estamos hablando de esta dimensión física material. Esto es temporal. Mientras las humanidades que están en proceso de avance llegan o retornan a las dimensiones de la luz. Entonces en ese tiempo ya no necesitarán cuerpos físicos y por lo tanto no se necesitarán planetas físicos. Esto es temporal, pero es real. Entonces voy a colocarles acá este gráfico para que se entienda mejor. Lo que vemos arriba en el símbolo más, el menos y el cristal son las tres fuerzas que proceden de la preexistencia, que es la luz que vemos arriba. De estas tres fuerzas surgieron las cuatro humanidades. El tiempo de oro, Armosel, que habla el libro secreto de Juan, Oroyel, el tiempo de plata,
Davitai, el tiempo de bronce, y el Elet, el tiempo de hierro. ¿Por qué coloco esta línea azul dividiendo el tiempo de bronce del de hierro? Porque el tiempo de hierro fue una dimensión creada y adaptada por la misma creación para guardar aquí o encapsular aquí ciertos espíritus que ya venían desde el tiempo de bronce, que ya empezaban a alejarse de este principio original, porque la luz ya sabía que ellos iban a desviar. Entonces, al encapsularlos aquí, esa desviación de alguna forma iba a estar controlada para que no contaminara las humanidades anteriores. Entonces la desviación se dio aquí, en el tiempo de hierro. Fue una dimensión adecuada, es decir, una copia del imperecedero reino eterno que vemos en las anteriores. Esta es una copia, ¿no? Como dice el libro secreto de Juan, el cuarto reino fue instalado. Estos fueron nombrados y este fue instalado. Esto que vemos acá es lo que ya pasó en el tiempo de hierro, ¿no? En la humanidad de Sofía. Aquí hubo una inversión de polaridades, de leyes, de esos principios originales que ya desconocían, y al invertir las fuerzas creadoras, lo que se generó fue una aberración, una energía contraria, unas leyes contrarias que ya empezaron a generar razas desviadas, y de ahí para abajo, de esta línea azul para abajo, porque aquí antes, aquí lo que ponemos es el tiempo del Elet, el tiempo de hierro. Aquí surgió la inversión de leyes naturales, y de la línea azul para abajo fue la quinta raza, que sería una raza ya totalmente alejada de estos principios, y aquí es donde se generó el desorden. Razas cada vez más materiales, más distorsionadas, y aquí en este tiempo posterior al caos es donde se crea Al-Adán. Se crea entre comillas por Yaldabaoth y sus demonios. Realmente lo que ellos hicieron fue una copia, porque el libro secreto de Juan relata que del reino de oro, este que estoy señalando acá, se envió a este tiempo una imagen o un patrón genético del humano perfecto. Entonces, como Yaldabaoth heredó de su madre, por acá de Sofía, que Sofía, como vemos acá, pertenecía todavía a estas razas anteriores, solo que en un tiempo especial, pero tenían el poder creador. Por lo tanto, estos engendros, por ser hijos de Sofía, heredaron el poder creador. Entonces, ellos deciden crear, pero ¿qué podían crear? Podían crear en la dimensión física. Entonces, crearon unos cuerpos, pero esos cuerpos basados en el principio original que se les dio de acá. Es decir, la luz tenía todo medido y controlado. Ellos no fueron los que inventaron esta creación humana. Ellos solamente copiaron algo que no era creación de ellos, no era original de ellos, lo copiaron y lo adaptaron a su dimensión material, le dieron forma. Entonces, a esa forma física, desde los reinos de la luz, se envió el espíritu a esta dimensión. Se envía el espíritu para que el Adán se levante, y esa raza adámica, esa raza física, comenzó a habitar en este reino material en planetas como la Tierra. Dimensiones y mundos materiales que fueron creados en estas dimensiones. Fueron adecuados para que humanidades físicas habitaran en ellos. Pero ¿quién creó estos planetas? Estos engendros no crearon estos planetas. Estos planetas fueron creados por los logos solares, las estrellas, los soles, como lo he explicado en otros programas. Y los soles son seres de luz. Ellos, con su conocimiento, con su genética, con su inteligencia, crearon alrededor de sí planetas físicos con la dimensión exacta y necesaria para que ahí pudieran desarrollarse seres humanos como nosotros, con estos cuerpos. Entonces fue un plan trazado inteligentemente, no por Yaldabaoth, sino por las jerarquías de la luz, para que estas humanidades salieran de esta dimensión del caos y retornaran al imperecedero reino eterno. Entonces, algunas teorías dicen: el demiurgo creó el reino material. Así es. El demiurgo, que es Yaldabaoth, creó el reino material, pero el reino de la materia densa e inerte. El planeta Tierra es físico, material, pero Yaldabaoth no creó el planeta Tierra, con sus ciclos inteligentes, con su armonía, con todos los ciclos de la vida. Ellos no tienen la capacidad de crear eso. ¿Qué es lo que crea el demiurgo? Las ciudades, los edificios, el dinero, los lujos, la distorsión de la materia, porque en la creación se creó una materia o se adecuó una materia original
que es fiel a ese principio, como por ejemplo el planeta Tierra. El planeta Tierra es material, pero es fiel a los principios del reino imperecedero. En cambio, un edificio es material, pero ese edificio es materia inerte. Esa es la materia que crea el demiurgo. Esa sí es la realidad creada por ellos. Esa sí es la realidad ficticia. Las ciudades, el mundo. Cuando usted se monta en un vehículo, tiene que ir a trabajar, usted gasta con dinero, obtiene cosas materiales. Esa es la simulación. Ese es el reino material que creó Yaldabaoth, que realmente no tiene nada de real. Ese sí es falso, eso es una ilusión. El dinero es una ilusión, es algo simulado que nosotros creemos que es real porque en nuestra mente pues se nos ha adoctrinado para darle un valor a eso, para que lo veamos como algo real, lo representemos, pero es falso. Esa es la realidad falsa. El planeta Tierra, el Sol, el universo, todo esto es una dimensión temporal, pero real y necesaria para nuestro desarrollo. Es el tiempo que fue adecuado para nosotros en ese plan de ascenso para que salgamos de esta dimensión. Entonces, en la medida que nosotros comprendamos cuál es la verdadera ilusión, que es el mundo material que muere, y nos alejemos de eso, entonces estaremos encaminándonos más a una realidad, a una vida real, basada y sujeta a los principios de la naturaleza. En primera instancia, en una naturaleza física, material y necesaria para nosotros, y luego impulsándonos a las dimensiones del espíritu y de la luz. Y ese es el verdadero reino imperecedero, la realidad de la creación. Ya estaremos no en la copia, sino en la dimensión original. Entonces, ¿por qué sentimos que vivimos en una simulación? Porque usted, cuando tiene que levantarse todos los días para ir a trabajar, matarse trabajando por un mendrugo de pan, por un miserable sueldo para sobrevivir en este mundo, claro, uno siente por dentro que esto no es la vida, que esto es injusto, que uno no existe para desenvolverse en esa realidad. Y es normal que en nuestras reflexiones digamos, tiene que haber algo más allá. Esto no puede ser real. Yo no puedo existir solo para esto, para venir a un mundo a sufrir. Pero resulta que nos metieron en un mundo ficticio, en un mundo simulado, donde el propósito es que alimentemos a estas entidades. Y esa es la falsa realidad en la que vivimos en este mundo. Por eso sentimos eso. Pero cuando usted está conectado a la naturaleza, por ejemplo, en esos cortos espacios que a veces tenemos, uno siente otra vibración, uno siente otra realidad y sentimos que pertenecemos a esas dimensiones y pertenecemos a esa esencia. Nos sentimos más conectados con lo que realmente somos. Y esto que estoy compartiendo con ustedes es lo que yo entiendo, lo que yo comprendo de lo que se plantea, ¿no? De esta teoría de la supuesta simulación, ¿no? La simulación de la realidad en la que vivimos, que realmente es una manipulación, la manipulación del reino material del demiurgo, un reino que es perecedero, que tiene el tiempo contado, porque nosotros como humanidad estamos programados para ir caminando hacia el verdadero reino, que ese sí es imperecedero, las verdaderas dimensiones en la creación. Esto es lo que yo tengo para compartir con ustedes acerca de este tema. Espero haberlo explicado lo mejor posible. En algunos otros videos he tocado este mismo tema en otras palabras, de otra forma, hablando de otros temas, y ahí pueden ampliar, como por ejemplo el video que hice sobre la historia del hombre antes de la Tierra. Eso es un extracto que saqué de una charla y ahí pueden repasar. Y también el video que hice sobre el origen perfecto y el origen del caos, que hice hace varios años. Ahí también pueden ampliar esta información. Espero que este video les haya gustado. Quiero saber la opinión de ustedes en los comentarios acerca de esta teoría. Les agradezco su like, la suscripción al canal, compartirlo para que llegue a muchas más personas. Y nos vemos en un próximo video.